Muy bien. Bueno, buenas noches para todos nuevamente. Entonces, en esta sesión, lo que nosotros vamos a revisar es todo lo relacionado con la norma. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el diseño de las estructuras en Colombia está, valga la redundancia, normatizado por un documento que se conoce como el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR10. Este documento, ¿sí?, es el que se rige en Colombia bajo todas las especificaciones y condiciones de resistencia interna de los elementos. Tengamos en cuenta y revisemos rápidamente, ¿sí?, de manera muy general, en qué consiste este reglamento. Este reglamento consiste de unos títulos y cada título tiene sus respectivos, digamos, contenidos que van enfocados estrictamente al diseño de las estructuras como tal. El título A, que lo conoce como Requisitos Generales de Diseño y Construcción Sismo Resistente. El título B, que le habla de las cargas y de los tipos de acciones que puede estar sometida a una diferente estructura. El título C, que es el objeto del estudio de este curso, que es el concreto estructural. Nos habla sobre todos los requerimientos y todas las condiciones que debe tener el concreto estructural. El título D, que es el relacionado con el de mampostería estructural. Título E, casas de 1 y 2 pisos. Título F, estructuras metálicas, para el que algún día me quiera acompañar en el canal con el título, con estructuras metálicas, nos enfocaremos mucho en el estudio de las estructuras metálicas. El título G, estructuras de madera y estructuras de guadua. El H, que está relacionado con todo el tema geotécnico, son todas las normas y los requerimientos que solicita la norma con respecto a los estudios geotécnicos. El I, que es la supervisión técnica. El J, lo de protección contra fuego, ¿sí? Y el K, que son unos requisitos reglamentarios. Es importante, señores ingenieros, que tengan en cuenta que es obligación de nosotros los ingenieros al menos leernos esto. Esto es una ley de la República, la ley 400 de 1994, modificada en la ley 1229 del 2008, ¿sí? Ojo con esto, porque esto es una ley y como ley tenemos que cumplir. Cuando nuestros grandes ingenieros acá en Colombia nos han traído este código, el objetivo de este código es que todos tengamos unas condiciones mínimas bajo las cuales diseñar. Ahora bien, habrán estructuras que se salen de los objetivos y de las condiciones del código. ¿Qué tiene que hacer en ese caso usted como ingeniero diseñador? Tiene que solicitar, ¿sí?, que lo revise un comité que se llama la Comisión Permanente de la Norma. ¿Sí? Si se salen de los códigos y es un proyecto importante, usted tiene que solicitar ante un ente que es decir, vea, aquí pongo a disposición de ustedes este diseño y quiero que me den un aval, pues para que el constructor o la interventor o bueno, la persona que me va a revisar, pues me diga sí, está correctamente diseñado. Muy bien, es importante que tengan en cuenta que Colombia está en una zona de amenaza sísmica muy alta, ¿sí? En general, ¿sí?, nosotros estamos en una zona de sismicidad, que estamos afectados por el choque de 3 o 4 placas tectónicas. Discúlpenme si yo hago la aclaración para la próxima clase. Y en general Colombia está en una zona, toda en particular, de una zona de sísmica alta. Por ejemplo, Brasil es una zona de sísmica baja, ¿sí? Pero que sea una zona de sísmica baja no significa, señores, que no puede tener sismos. Este documento, en su primera parte, en su primer prefacio, nos presenta un apéndice que es el que yo me voy a concentrar durante el desarrollo de este video para que entendamos qué es lo que nosotros pretendemos hacer cuando diseñamos una estructura. Y es lo que se conoce como el procedimiento de diseño, estipulado en la sección A1.3. Entonces, cuando usted va a diseñar una estructura, la norma nos presenta 12 pasos claramente, que es los que usted tiene que entender antes de empezar discúlpeme, como loco a ver qué es lo que tengo que hacer. No, usted tiene que seguir un procedimiento que la norma le dice, ojo, ¿sí? Ese es el procedimiento que usted tiene que seguir y esto es lo que tiene que identificar. Entonces, a manera general, vamos a revisar cómo nos presenta la norma, pues para que entendamos qué es lo que nos dice este documento debemos hacer. Lo primero que tenemos que identificar es cuál es la zona de amenaza sísmica en la cual está nuestro proyecto. Colombia está caracterizada por 3 zonas de amenaza sísmica muy bien definidas. Aquí están.
alta, intermedia y baja, ¿sí? Indicándonos unos valores de aceleraciones pico en roca y unos valores de velocidades pico también en roca, conocidos como A sub A y A sub B, que son los valores que nosotros vamos a tener que considerar más adelante. Ahora bien, estos valores, señores, estos valores, este documento ya los tiene estipulados para todas las ciudades en Colombia y algunos municipios, o sea, algunas capitales y algunos municipios importantes. Estos valores también se pueden obtener por medio de análisis sísmico con una técnica que se llama la sísmica y geófonos. Cuando ustedes requieren hacer un proyecto importante, llamemos por ejemplo ahora que está tan de moda Hidroituango, seguramente ellos para el diseño de todos esos elementos hicieron un análisis que se conoce como un análisis de respuesta en sitio, que es obtener por medio de técnicas geotécnicas estos valores. Ahora bien, si el proyecto digamos, no es especial, porque importantes son todos, no es especial, entonces la norma ya nos estipula cuáles son estos valores para cada uno de los elementos. Más adelante, cuando veamos más el diseño, pues revisaremos estas cosas. ¿Para qué nos sirven estos elementos? Estos elementos nos sirven para definir precisamente los movimientos de diseño que vamos a tener y por eso se considera el paso 2. En los movimientos de diseño, lo que la norma nos invita es a que veamos, ¿sí? Veamos cuáles son los espectros de diseño con los cuales vamos a diseñar. ¿Y qué es un espectro de diseño? Un espectro de diseño, como lo muestran acá, no es otra cosa que la representación de las aceleraciones contra los diferentes periodos que puede tener una edificación. ¿Qué es el periodo de una edificación? Pues un periodo es, como mirábamos por allá en física, es el tiempo que se demora una edificación en hacer una oscilación completa. Lógicamente, señores estudiantes, pues el periodo va a depender de las propiedades, digamos, geométricas y de la constitución del material, ¿sí? Un material, por ejemplo, en mampostería, se va a mover de pronto menos que un material en acero, porque un material en acero es más flexible, un material en mampostería es más rígido. Entonces, si ustedes retoman parte de lo que es la dinámica estructural, mirarán que el periodo de esa edificación depende de la rigidez, que es la que está proporcionada por elementos como columnas, vigas y entrepisos o mampostería, y la masa que conforma el elemento. Entonces, eso me da el periodo de la edificación, ¿sí? Y las aceleraciones, pues me las da el elemento, ¿sí? En este caso, la aceleración que tiene el terreno. Cada uno de esos elementos se grafica a diferentes periodos, a diferentes condiciones, y se obtiene este elemento, este espectro. Ese espectro es el que tenemos que aprender a armar. Más adelante hablaremos un poco sobre el espectro, pero lo que se va a sacar de acá, principalmente, ¿sí? Es cuáles son las fuerzas o los elementos sísmicos con los cuales nos van a definir. Ahora bien, este espectro depende de todos estos coeficientes, depende de las aceleraciones pico, las velocidades pico en roca, depende de unos factores FA y FE que se conocen como coeficientes de sitio. Estos coeficientes de sitio dependen de cuánto se puede amplificar esta onda dependiendo del tipo de terreno que ustedes tengan. Por ejemplo, el terreno de Cali, bueno, hablemos del terreno de Bogotá, es un terreno muy lacustre, o sea, un terreno conformado por suelos finos, a diferencia, por ejemplo, del terreno de Villavicencio, parte del terreno que es muy rocoso. Entonces, esos factores dependen de qué tipo de terreno se tenga. Es por eso que es importante hacer los estudios de suelos, porque el estudio de suelos le va a definir qué tipo de suelo usted tiene en el lugar donde va a hacer la proyección de la edificación, y esos tipos de suelos le van a definir los factores FA y FB. Ahora bien, otro factor importante que me va a ayudar a definir el espectro de aceleración del elemento es la importancia de la edificación. En Colombia manejamos 4 tipos, ¿sí?, de importancia según los grupos de uso. El coeficiente de importancia depende del grupo de uso, siendo los grupos de uso, digamos, con coeficientes de importancia más pequeños, los grupos de uso 1, luego el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 4. ¿Qué pasa, señores? El grupo de uso depende de qué tan importante sea la edificación. Bueno, esa palabra me parece un poco irrespetuosa a la vez de eso, porque
hablan de que la importancia, el coeficiente de importancia de una vivienda es mucho menor que el coeficiente de la importancia, por ejemplo, de una clínica. No estoy totalmente de acuerdo con la palabra, aunque sí por el concepto, es porque, pues evidentemente durante un evento sísmico, ¿sí? El desempeño estructural de una edificación como una clínica, pues debe ser mucho mayor que el de una edificación, sin dejar de mano que el objeto de la norma y el objeto del estudio de todo esto que ustedes van a hacer, señores, está enfocado hacia salvaguardar la vida. El objeto de la ley es salvaguardar la vida. ¿Qué significa? Que usted tiene que diseñar las estructuras de tal forma que tiene que, pues si hay un evento sísmico determinado, pues lo principal es que las personas salgan sanas y salvas. Bueno, que se cayeron las edificaciones, no importa. Como dicen nuestros viejos sabios, dice lo material se recupera, pero la vida no. Entonces, ese es el objeto de la norma. Entonces, una vez que han definido esto, pues van a poder entrar a definir este concepto que es el espectro. Más adelante nosotros miraremos, pero por ahora quiero que nos enfoquemos qué es lo que nosotros vamos a revisar. La norma nos dice que el tercer paso es definir el sistema estructural. En Colombia tenemos definidos claramente estos sistemas estructurales. Un sistema pórtico, que es el más conocido, que es vigas, columnas y entrepisos. Un sistema de muros de cargas, que pueden ser pórticos con muros, así como presenta la norma acá. Un sistema combinado y un sistema dual. Ojo con esto. Y aquí quiero dar mucha claridad en este concepto. Muchos de nosotros, los ingenieros, incluso en el gremio, estamos convencidos de que cuando nos hablan de sistema combinado es que estamos combinando materiales. No, los sistemas combinados y los sistemas duales no significa que el combinado es que combinamos materiales y el dual es que tenemos dos materiales porque es dual de dos. No, eso se refiere, mis respetados ingenieros, al comportamiento frente a efectos sísmicos que puede tener el elemento. ¿Cómo se desempeña el elemento cuando tiene unas condiciones particulares de estructuración de la edificación? Y dependiendo de eso, ustedes tendrán que hacer 2 o 3 modelos estructurales corriendo las diferentes condiciones. Por ejemplo, en estructuras metálicas, uno tiene que revisar los pórticos independientes, aunque eso haga parte de un sistema estructural tridimensional, uno tiene que regresar a los pórticos planos, porque tiene que revisar los pórticos planos. Ojo con eso es importantísimo de que lo tengan en cuenta. No, que el sistema combinado es madera y acero, no. Es del comportamiento estructural frente a eventos sísmicos. ¿Cómo usted lo defina? Usted define si es un sistema dual o combinado. Lógicamente, en este paso, pues nosotros vamos a encontrarnos que los materiales que la norma nos permite son materiales que ustedes ya lo conocen. Un concreto estructural, que es acero y concreto, ¿sí? Un sistema de mampostería estructural, que puede ser una mampostería simple o una mampostería reforzada, una estructura metálica y madera. Es importante de que tengan en cuenta, ¿sí?, que dentro de esta madera, la norma también ya considera los sistemas en guado. Ahora bien, una persona que participa en el tema de la norma me dice que incluso la próxima norma nos va a permitir hacer diseños en tierra, porque nosotros tenemos acá en Colombia pues la posibilidad de hacer los sistemas en tierra. ¿Para qué la norma nos dice que tenemos que definir el sistema estructural? El sistema estructural no lo definen y no lo dicen, es porque la estructura va a tener un desempeño sísmico. Y aquí es donde quiero que tengamos claro esto. ¿Qué es un desempeño sísmico a nivel conceptual? Un sistema sísmico o un desempeño sísmico a nivel conceptual es cuál es la capacidad que tiene la estructura de disipar energía, ¿sí? Y vamos a definir 3 tipos de sistemas desde el punto de vista de desempeño sísmico, que son sistemas con capacidad especial, moderado y mínimo, ¿sí? Esa capacidad de desempeñar energía depende de en qué lugar esté la edificación y cómo estamos conformando los elementos. Aquí es muy clara la norma y quiero que revisen algo. Miren que cuando tenemos un sistema, esta es una viga, y tenemos muchos de estos elementos que a partir de ahora le vamos a conocer como flejes,
cuando aplicamos una fuerza, la deflexión que tenemos de un sistema especial, pues nos permite grandes, ¿sí? Grandes intervalos de deflexión. Aquí, o sea, el elemento nos permite con esta condición que el elemento empiece a deflexionarse mucho, sin que suceda un proceso de colapso, o sea, sin que se caiga. Un moderado tiene un sistema intermedio y un mínimo pues simplemente llega hasta acá. Entonces, esto está correlacionado con los coeficientes de importancia. Lógicamente, si tenemos un elemento como por ejemplo, o una edificación como una clínica, pues vamos a permitir que esa clínica vibre para un lado, para el otro, ¿sí? Pero sin caerse, o sea, está permitiendo que haya unas deflexiones generales muy grandes sin que sufra colapso. Eso es lo que se espera. Eso, respetados ingenieros, ¿en qué está representado? Las deflexiones y los ciclos están representados en la energía y se miran en este tipo de gráficas que se conocen como gráficas de histéresis, ¿sí? Esta energía, esto, es lo que permite evaluar qué tan bueno es el desempeño sísmico de una estructura. Miren que si este elemento, si esta aquí dentro del ciclo es la energía que disipa, pues un elemento como un sistema DMI o mínimo, ¿sí? No permite casi la disipación, o sea, el elemento puede ser esto, o sea, la energía dentro del ciclo es muy pequeñita, pero un sistema DES sí permite mucho desempeño sísmico del elemento. Entonces tengan en cuenta que todo el estudio de la norma y todo esto tiene que estar muy bien entendido de que por qué colocamos fleje cada 5 centímetros o cada 7 o cada 10 o cada 20 o por qué colocamos 2 varillas no, en vez de 3 o 4 o 5, ¿sí? Todo eso está fundamentado en eso. Por eso les decía, ingenieros, que a partir de este momento estamos prácticamente ustedes en la parte de la cúspide del desarrollo de la área de estructuras, donde ustedes tienen que aplicar ya todo lo que saben o todo lo que traen desde estática, ¿sí? Resistencia, análisis estructural, viene a concatenar acá. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos dice la norma? La norma también nos dice que los sistemas de disipación de energía van a ser permitidos dependiendo la zona de amenaza sísmica. Mire que si usted tiene una zona de amenaza sísmica baja, hablemos de una zona de sísmica baja, por ejemplo, por acá, por ejemplo, en Leticia usted tiene una zona de amenaza sísmica baja, entonces le permiten un sistema de disipación DMI, o sea, van a tener menos flejes. En un sistema moderado, le dice que le permite solamente, ¿sí? Perdón, para zonas de amenaza sísmica intermedia le permiten sistemas bajos y sistemas moderados. Y que si usted tiene una zona alta, DES, ¿sí? Solamente le permite sistemas especiales. Eso es lo que le está diciendo en realidad la norma. Que en sistemas altos no le permite ni moderado ni mínimo, sino especial, que en zona de amenaza sísmica intermedia no le permite mínimo, sino moderado y especial, y que en zona de amenaza sísmica baja le permite mínimo, moderado y especial. Lo que pasa, respetados ingenieros, y ustedes dirán, pero bueno, profesor, aquí tengo una duda, porque ¿cómo así que en zona de amenaza sísmica baja yo voy a tener sistemas de disipación especial? Eso no me cabe en la cabeza. Mire, lo que sucede es que estos sistemas especiales, ¿sí? Pueden ser no solamente por la zona de amenaza sísmica donde usted esté, sino por el desempeño mismo y la importancia de la edificación. Vamos a decir que sí, las casas de 1 y de 2 pisos, por no ser despectivos, en Leticia, pues los podemos trabajar como un sistema mínimo. Pero que si en Leticia tenemos una clínica, los requerimientos de la clínica pues van a ser dentro del sistema especial. Aunque el sismo no sea tan grande, sí requerimos que el desempeño, si el sismo va a suceder, pues cuente la estructura con las condiciones adecuadas para el desempeño adecuado. Entonces tengan en cuenta que esta es una de las partes más importantes para entender durante el desarrollo del diseño estructural de una edificación. El cuarto paso que nos dice es que tenemos que evaluar los grados de irregularidad de la estructura y los procedimientos de análisis. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que muchas edificaciones nosotros estamos acostumbrados hasta este punto a resolver pórticos regulares. Pues no, la norma establece que hay diferentes condiciones, tanto en altura como en planta. En planta podemos tener un sistema con ejes no paralelos, diafragmas no continuos, salientes excesivas, puede haber torsión durante un elemento, y eso nos define o nos lleva a que encontremos,
¿sí? Unos coeficientes que se llaman los coeficientes de irregularidad, que van a ser tanto en planta como en altura, y también tenemos uno especial que se llama el de ausencia de redundancia, ¿sí? Cuando tenemos solamente dos pórticos. Todos esos factores van a estar influyendo directamente sobre los tipos de condiciones que vamos a tener que considerar a la hora del diseño estructural. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Entonces, aquí en esta gráfica, en este punto cuarto, ya nos está hablando la norma prácticamente de todo. Nos dice, usted tiene que considerar si su edificación tiene irregularidades en planta, tiene que considerar si tiene irregularidades en alzado. Muy bien, ahora tiene que considerar cuál es el espectro de diseño del cual traía, y el espectro de diseño depende del perfil del suelo. Además, tiene que considerar qué tipo de uso tiene su edificación para que le defina todos estos parámetros. Además, considerar la zona de amenaza sísmica que tiene, si es baja, intermedia o alta. Esto se vuelve, digámoslo así, un proceso muy mecánico, que nosotros los ingenieros finalmente diseñamos unas hojas de cálculo que lo único que hacemos es cambiar unos parámetros y ya inmediatamente nosotros consideramos. Todas esas cosas nosotros las miraremos más adelante. Pero ¿esto para qué? Pues para empezar a definir cuáles son los procedimientos y los métodos de análisis que tenemos. Para hacer esto, nosotros ya nos tenemos que valer de herramientas computacionales que hagan el análisis en 3D. Hasta este punto, pues en el curso que nosotros hemos tomado de análisis, hemos trabajado pórticos bidimensionales, pero en realidad las estructuras son en 3 dimensiones. Entonces ya recurrimos a herramientas y programas especializados que nos ayudan a resolver este tipo de condiciones. Para eso, nosotros vamos a utilizar 3 métodos a saber, que son el método de la fuerza horizontal equivalente, los métodos de análisis dinámicos elásticos y los métodos de análisis inelásticos. Esos son los 3 métodos que permite la norma. Ahora bien, para resolver, generalmente nosotros utilizamos el método de la fuerza horizontal equivalente, que es un método que se conoce como un método pseudoestático. ¿A qué se refiere esto? Aquí lo podemos ver. El método pseudoestático prácticamente es colocar unas fuerzas estáticas horizontales, ¿sí? A la edificación, colocar unas cargas verticales y pues encontrar los momentos, los cortantes, las fuerzas axiales, todo esto que ustedes ya lo conocen. Para evaluar estas fuerzas existe lo que se conoce como el método de la fuerza horizontal equivalente específicamente, que depende de la masa de la edificación, el número de pisos de la edificación, las alturas de cada uno de los pisos, por lo tanto la altura total de la edificación, que nos llevan a definir el periodo de la edificación y por lo tanto pues una masa, y finalmente evaluar este cortante que es la fuerza cortante que está en la base, que lo vamos a conocer como cortante sísmico en la base o que en alguna literatura se lo conoce como cortante basal. Es por eso que dada la masa, usted puede evaluar la masa de la edificación, usted tiene las dimensiones, tiene cuánto pesa el concreto, cuánto pesan las vigas, cuánto pesan las viguetas y usted encuentra la masa total, ¿sí? Si a esa masa total usted la multiplica por el S sub A que sale del espectro, pues le va a dar el cortante basal. Y ese cortante basal lo tiene que distribuir de tal forma que este cortante basal se equilibre con estas fuerzas horizontales. Eso es en realidad lo que se conoce como el método de la fuerza horizontal equivalente. Ese método, mis respetados ingenieros, ya está estipulado dentro de los algoritmos que traen estos programas especializados. Hay programas especializados, ustedes lo conocen, no me parece prudente mencionarlos, pero pues hay programas comerciales que ofrecen los servicios y ofrecen el producto donde ustedes pues pueden hacer eso. Nosotros más adelante pues miraremos cómo es que estos programas, trayendo un programa licenciado, pues miraremos cómo es que este programa pues lo hace este procedimiento. Pues nada, ¿ustedes en qué punto van? En el punto quinto van en el punto en el cual ya tienen las cargas horizontales y tienen las cargas verticales. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es hacer prácticamente el análisis, o sea, aplicar el curso anterior, hacer el análisis de la estructura. O sea, ¿qué es hacer el análisis de la estructura, señores ingenieros? Pues no es otra cosa que encontrar los diagramas de momento, cortante, fuerzas axiales, pares torsores, etcétera, 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 ¿sí? Porque son esas fuerzas, estas ya encontraron las fuerzas horizontales.
¿sí? Tanto en un sentido como en el otro. Tienen las cargas verticales, que son el peso propio y todo lo que vayan a considerar. Pues entonces pueden encontrar todos los momentos, ¿sí? Entonces aquí es donde viene, después de hacer el análisis, viene el paso 7, que es encontrar los desplazamientos horizontales. ¿Y qué son los desplazamientos horizontales? ¿Con qué se hace? Pues con estas cargas que me da la fuerza horizontal equivalente, ¿sí? Encuentro las fuerzas para encontrar el paso 7, el paso 8, discúlpenme, que se conoce como la verificación de las derivas. ¿Y qué es eso de las derivas? Las derivas la define la norma como los desplazamientos piso a piso, ¿sí? Que tienen dos puntos en particular. Miren la deriva cómo se define. Es el desplazamiento que tiene, por ejemplo, la deriva es este pedazo, es el desplazamiento de este menos el desplazamiento de esto. Esto me da la deriva del elemento, ¿sí? Esa es la deriva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde empieza las especificaciones a nivel de Colombia, a nivel mundial, a revisar. Tengan en cuenta que nosotros este punto, estas fuerzas, son las fuerzas que hemos obtenido de una metodología que se llama las fuerzas horizontales o fuerza horizontal equivalente. Perdónenme la expresión, le metemos toda la fuerza, todo lo que nos dio al pórtico, a nuestro sistema, le metemos y revisamos esos desplazamientos y con esos desplazamientos evaluamos las derivas. Y esas derivas piso a piso, por ejemplo, dependen del sistema estructural que tienen. Tenemos específicamente dos tipos en este caso. Tenemos que si el sistema es un sistema pórtico, la deriva máxima de cada piso va a ser la altura, 1% de la altura del piso. Y que si tenemos un sistema de mampostería, no se puede pasar del 0.5%. Por ejemplo, si esta altura de este piso es 3 metros, pues la deriva, o sea, la diferencia entre el desplazamiento de este y este, no puede ser más de 3 centímetros. Y que si esto es mampostería, la deriva, o sea, la diferencia del desplazamiento entre este y este, no puede ser más de 1.5 centímetros. ¿Sí? Si eso nos está dando mayor, pues tenemos problemas y tenemos que reconfigurar los elementos estructurales. Como esto es un proceso bastante tedioso y de diseño es iterativo y de prueba y error, por eso es que utilizamos esas herramientas computacionales. Pero yo les digo, respetados ingenieros, imagínense los ingenieros que diseñaron, por ejemplo, acá en Bogotá, el edificio de Avianca, que es uno de los edificios más grandes que tenemos acá. Eso no lo hicieron con estas herramientas computacionales, eso lo hicieron con las herramientas matemáticas que ustedes ya tienen en este momento, método de Cross, método pendiente de formación, etcétera, etcétera, métodos energéticos, métodos aproximados, haciendo Cross. No, que no me dio la deriva. Bueno, entonces vuelva otra vez, calcule todo y otra vez vuelva a hacer el Cross, a ver hasta que le cuadre. Lo que pasa es que hoy por hoy los ingenieros somos afortunados porque ya tenemos estas herramientas computacionales. Pero digamos que usted está en el paso 8 y que todos los pisos le están cumpliendo las derivas. Entonces usted lo que está diciendo eso es que el edificio tiene la rigidez y la flexibilidad adecuada dentro de una condición, digamos, probable de un sismo. Entonces usted dice, listo, ya me chequeó derivas. Entonces, como ya chequeó derivas, pasa al paso 9. El paso 9 es el diseño. Pero ¿cómo vamos a hacer el diseño de las estructuras? El diseño no lo vamos a hacer con estas fuerzas, no lo vamos a hacer con todas las fuerzas horizontales que hemos obtenido del método de la fuerza horizontal equivalente, sino que el diseño, y discúlpenme, aquí hago una aclaración, ¿por qué no lo hacemos con esto? Porque es que estas cargas son grandes y el efecto de las fuerzas horizontales sobre un pórtico es muy evidente. Eso nos daría que llevemos los elementos a unas condiciones muy grandes. Ahora tengan en cuenta que el cálculo de estas fuerzas se basan en unos espectros y en unos sismos probables. Entonces, imagínense que usted está diciendo que va a suceder un sismo de ciertas características bajo cierto tiempo. Entonces, siempre sobredimensionaría eso. Entonces, aquí es donde las especificaciones nos dice que lo que nosotros tenemos que encontrar es el famoso R, ¿sí? Que es el coeficiente de disipación de energía. Y este coeficiente de disipación de energía es igual al coeficiente de irregularidades en planta, en altura e irregularidad, por el R sub 0, donde el R sub 0 es un coeficiente de disipación de energía
fundamental. Y esto depende del tipo de pórtico, del sistema estructural que tiene. Por ejemplo, para pórticos de concreto vale 7, para pórticos de acero vale 5. ¿Sí? ¿Y esos valores de dónde los saco, profesor? Esos valores ya están estipulados en las especificaciones, en las normas. ¿Y de dónde los sacaron ellos, profesor? Los sacaron, ¿sí? De simplemente una serie de experimentos que desarrollaron y de investigaciones que han hecho a nivel del mundo. Pero, ¿qué es ese factor? Ese factor, mis respetados ingenieros, es cuánto me permite un sistema estructural disipar energía. Eso es lo que necesito que les quede claro. ¿Cuánto les permite disipar energía? Por ejemplo, un sistema pórtico puede bambulequearse de un lado a otro y me puede permitir disipar energía bastante. ¿Qué pasa con un sistema de mampostería? Es muy rígido. Después de 3 ciclos se puede colapsar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este sistema, este valor depende precisamente de eso, ¿sí? Y este valor R, que es el coeficiente de disipación de energía que yo voy a utilizar, es el que multiplico como un factor R sub 0 por todas esas irregularidades. ¿Esto para qué? Para encontrar precisamente las fuerzas de diseño. ¿Y cuáles son las fuerzas de diseño? Estas fuerzas horizontales las divido entre este factor R, las divido. Y esas fuerzas ya divididas, o sea, la fuerza sísmica dividida entre este R, me dan las fuerzas E, las fuerzas internas inelásticas de diseño, le llama la norma. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que yo multiplico eso y ahora vuelvo y corro, permítanme la expresión, corro todos los programas y encuentro ahora sí los diagramas de momento, cortante, fuerzas axiales con las cuales yo ya voy a diseñar. Son estas fuerzas con las que voy a diseñar, con las que vamos a encontrar y vamos a aplicar. Una vez que usted tenga estas fuerzas, es simplemente aplicar unas fórmulas, y permítanme en esta parte me refiero así, es aplicar unas fórmulas para encontrar la cantidad de acero. ¿Qué es diseñar una estructura de concreto reforzado? Pues diseñar es encontrar la dimensión y encontrar el acero que requiere. Eso es simplemente el diseño. ¿Y de dónde la vamos a encontrar? En función de las fuerzas de diseño. ¿Y cuáles son las fuerzas de diseño? Estas fuerzas. Muy bien. Como ya hemos encontrado, ya hemos diseñado vigas, columnas entre pisos, digamos zapatas, hemos diseñado escaleras, hemos diseñado voladizos, todo. Lo que nos corresponde en el paso 10, pues es encontrar el diseño de la cimentación. Y pues el diseño de la cimentación lo vamos a hacer bajo la condición, ¿sí?, de un predimensionamiento, y este predimensionamiento y el tipo de cimentación está muy pegado de las recomendaciones y las sugerencias que hace el estudio de suelos, que puede ser una cimentación superficial o puede ser una cimentación profunda, ¿sí? Y de las condiciones también mecánicas que me está proporcionando el pórtico y las cargas que me están dando. Aquí hay un trabajo multidisciplinario entre la geotecnia y la estructura. Es por eso, y aquí lo digo de manera muy clara, que la norma exige que el ingeniero geotecnista avale y por lo tanto firme los planos de cimentación. El paso número 11 nos viene con unos elementos que en este momento han tomado mucha importancia, que son los elementos no estructurales. Y un elemento no estructural es un elemento que no hace parte del sistema de resistencia sísmica. Ese es un elemento no estructural. ¿Listo? Ejemplo, si tiene un sistema pórtico, la mampostería o los muros divisorios son sistemas que no hacen parte del sistema que resiste el sismo. Entonces, eso se tienen que diseñar, y la especificación, el título A, establece las condiciones bajo las cuales se deben diseñar estos elementos. Estos elementos tienen un grado de desempeño dependiendo del uso, que puede ser bajo, bueno o superior. ¿Sí? Por ejemplo, para grupo de uso 1, o sea, edificaciones normales, el grado de desempeño es bajo. Para, por ejemplo, 4, una clínica, un batallón puede ser superior y puede ser un grado superior 4. Entonces, las escaleras, las edificaciones, todos esos elementos tienen un diseño que, aunque todavía en Colombia estamos un poco crudos, y perdónenme la expresión, un poco crudos con eso, pues se deben tener en cuenta a la hora del diseño. Y el paso 12 es finalmente el paso que es la revisión de los diseños, donde viene una interventoría, viene otro consultor en el área de estructuras y le mira al diseñador, le dice, bueno, yo sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece que tiene poco acero, mucho acero. Y bueno, cuando yo les digo poco acero, mucho acero, está
entendido que está dentro de las especificaciones que habla la norma en cada uno de sus títulos. Eso es la metodología a manera general y por eso la norma nos lo presenta, ¿sí? Bueno, el paso 13, perdónenme, el paso 13, pues es la construcción y supervisión técnica donde se debe controlar de manera adecuada, pues que se cumplan todas las especificaciones del diseño. Es una cosa importante que les debo mencionar aquí y que es prudente que ustedes lo conozcan. Yo como ingeniero diseñador entrego unos planos con unas especificaciones, unas cantidades, unos elementos, unos despieces, unas cosas, se la entrego al constructor y es mi responsabilidad de ese diseño siempre y cuando el constructor haga lo que dicen mis planos. Si el constructor toma decisiones en obra, no me informa y él arbitrariamente cambia los diseños, inmediatamente mi responsabilidad se pierde. Entonces, tengan en cuenta esas condiciones. Es importante que estos 13 pasos, ¿sí?, los tengan claro porque nosotros vamos hacia entender cómo diseñar los elementos estructurales. Los fenómenos ustedes ya lo conocen, ya saben qué es flexión, ya saben qué es cortante, ya saben qué es fuerza axial, ya saben qué es torsión. Eso ustedes son conceptos que ya lo manejan, porque no es otra cosa, ya lo manejan desde el curso de mecánica de sólidos. Ahora bien, ustedes saben cómo sacar un diagrama de momento, cómo sacar un diagrama de cortante, cómo sacar un diagrama de fuerzas axiales. Eso ya lo conocen. La pregunta es, profesor, si los diagramas de momento me dan precisamente un momento, ¿con cuál de esos momentos tengo que trabajar? Pues hombre, lógicamente el sentido común me va a decir que yo tengo que diseñar con los momentos máximos, con los cortantes máximos, con las fuerzas axiales máximas, ¿sí? Con los esfuerzos torsores máximos. Entonces, ¿en qué se fundamenta el programa del diseño y en qué se fundamenta precisamente el título C? En explicarle a usted de manera clara cómo evaluar la resistencia interna, porque usted las acciones ya las tiene, usted ya sacó las fuerzas y usted tiene unos diagramas de momento, de cortante, ¿sí?, que los saca del análisis estructural, pero usted lo que no tiene es cuáles son las resistencias, y es aquí donde viene la norma a apoyarnos y nos va a dar las condiciones mínimas para poder nosotros resolver precisamente eso, cómo encontrar, ¿sí?, las resistencias de los elementos estructurales. Perdónenme, creo que aquí no está, aquí solamente está el título A y el título B. El título C nos ayuda precisamente a encontrar cuál es la resistencia interna, y eso es lo que nosotros nos vamos a enfocar. El primer fenómeno que se tiene que estudiar es el de flexión. El de flexión, ¿qué es lo que nos da? Nos da el predimensionamiento de los elementos como que trabajan a flexión. ¿Cuáles son los elementos que trabajan a flexión? Pues son las vigas, por ejemplo, las vigas, las escaleras son elementos que trabajan a flexión, ¿sí? Son los entrepisos, son los que trabajan a flexión. Entonces, el objeto de flexión, la 21ª fórmula que nos da la norma, porque la norma no es, soy claro aquí, la norma no es un libro para aprender diseño. Ojo, la norma es un texto técnico que le da las especificaciones bajo las cuales un elemento estructural debe trabajar. Si es a flexión, le da las especificaciones técnicas bajo las cuales tiene que trabajar a flexión. Si es acortante, acortante. Y ahora le habla por materiales. Nosotros vamos a estudiar en este curso la mayoría que está relacionado con el título C. El desarrollo del curso en general es el título C. Si usted ya quiere tomar metálicas, pues va a tomar el título F. Si tiene mampostería, el título D, o bueno, el título que le corresponda. Ese es el objeto de cada una de las normas. Y por eso es importante que ustedes a nivel de este punto conozcan estos conceptos y los manejen de manera adecuada. No es irnos metiendo en conceptos que a la loca sin saber qué es lo que estamos haciendo. Ya sabemos que el diseño estructural está fundamentado en 13 pasos que nosotros tenemos que entender de manera adecuada.